Soy un artista, no un político, pero tengo mi opinión y la expreso. Wagner era un personaje muy extremo por naturaleza. Por un lado era un fetichista y por el otro un travestido. Estaba en ese punto intermedio. Por encima de todo, Wagner era un anarquista. Era un antisemita virulento. Tenemos que aceptarlo, todavía amamos su música. Por eso su música es tan brillante. Cualquiera puede entender a Wagner de inmediato. Es implacable. Un orgasmo musical. Entonces Cosima von Bülow entró en su vida. Un pacto de vida y muerte. Los archivos de Wagner. En el invierno de 1883, Richard Wagner y su segunda mujer, Cosima, están en Venecia. La pareja lleva casada 13 años. Mi esposa de todas las almas. Mi indispensable. Cada palabra que pronuncias es mi credo. Tuya siempre. Según cuentan algunos testigos, el 13 de febrero la pareja mantiene una acalorada discusión. Unas horas después, Wagner muere. Richard Wagner, una leyenda de la música, considerado por muchos el compositor más grande de todos los tiempos, un maestro consumado. Sus óperas se representan en un teatro que él había construido especialmente para escenificar sus obras. Ningún otro artista había tenido jamás un patrocinio tan generoso. Wagner creó un mito alrededor de sí mismo. En el siglo XIX, fraguar tu propia leyenda era una de las formas que los artistas tenían para promocionarse. Pero, por encima de todo, fueron los esfuerzos de Cosima los que permitieron la creación de un mito tan poderoso. ¿Su imagen de semidios fue una creación de Cosima? ¿Quién era el hombre que estaba detrás del mito? Nacido en Leipzig en 1813, Wagner creció en un entorno humilde. Viajó por Europa en busca de trabajo en compañía de su mujer, Mina. Trabajó de modo ocasional como director de coro, y sus primeras óperas fueron fracasos absolutos.
Se trasladaba de un lugar a otro y no permanecía mucho tiempo en un sitio. Sin embargo, fue dejando tras de sí numerosas deudas. Acosado por sus acreedores, falsifica documentos y realiza peligrosos viajes para evitar ser arrestado. Las cartas de Wagner revelan que se consideraba a sí mismo un genio. Tenía su punto de mira en París, la capital de las grandes óperas. Allí esperaba triunfar como compositor. Pero Wagner no es tomado en serio y fracasa. Así que regresa a casa, a Sajonia. ¿Se me ha de considerar malvado? No es un delito, es una locura saludable. Nadie lo comprenderá. Nadie. Y nadie está dispuesto a escenificar sus óperas. Él mismo publica sus trabajos, corriendo con los gastos, pero su apuesta no da resultados. Entonces Wagner llega a la conclusión de que ha llegado el momento de subirse al carro de la revolución. Si tu arte no llega a un público lo suficientemente amplio en la corte, tienes que revisar tu estrategia y hacerla pedazos. Dresde, 8 de abril de 1849. Wagner insta a las masas a la rebelión. En mayo, las barricadas son pasto de las llamas. El levantamiento fue sofocado. La Policía Real de Sajonia emitió una orden de arresto contra él. A Wagner, de 36 años, se le busca por revolucionario. Si lo capturan, podría enfrentarse a la pena de muerte. Consiguió esconderse en Weimar. Su colega Franz Liszt le proporcionó dinero y documentos falsos. Para probar suerte, Wagner marcha de nuevo a París. No hay que perdonar. Hay que comprender. Cosima, hija ilegítima de Liszt, es todavía una niña cuando Wagner la conoce en París. De acuerdo con las rígidas costumbres aristocráticas y con la piedad católica, Liszt había contratado a una institutriz para que educara a su hija. Cosima fue excluida del glamuroso estilo de vida de su padre y estudia la Biblia. El primer encuentro de Cosima con Wagner fue breve e intrascendente. Se renueva su orden de arresto y se insta a todas las fuerzas policiales a que detengan a Wagner y lo entreguen al Real Tribunal de Distrito de Dresde. Finalmente encontró refugio en Suiza. Su mujer se reunió allí con él. En mayo de 1850, con su matrimonio en ruinas, Richard y Mina se mudan a Zúrich. Wagner logra persuadir a banqueros y a ricos comerciantes para que sean sus patrocinadores. Richard Wagner se marcha a vivir a la residencia del próspero comerciante Otto Wesendonck. Está trabajando en su ópera Tristán e Isolda, la historia de un amor obsesivo y sin límites. Al mismo tiempo, Wagner mantiene correspondencia en secreto con la cautivadora esposa de Wesendonck, Mathilde.
Wagner se embarca en una aventura amorosa con la mujer de su benefactor. Wagner dependía de Otto Wessendonck. Wessendonck le daba dinero, pero él era incapaz de administrarlo. Todo el mundo era consciente de sus problemas. Siempre estaba endeudado y sufría el acoso de los acreedores. Solía viajar de un lado a otro. Era rápido y dinámico. Y de alguna manera se las arreglaba para impresionar a la gente. En el caso de Otto Wessendonck, fue su mujer quien le animó a apoyar a Wagner. Otto nunca pudo imaginar que terminarían teniendo una aventura amorosa. El 18 de agosto de 1857, Cosima Liszt se casó con el pianista y director de orquesta Hans von Bülow en Berlín. Von Bülow admiraba la música de Wagner. La historia tiene algunos giros interesantes. Y curiosamente, la luna de miel de Hans y Cosima von Bülow, su primer viaje juntos como recién casados, los lleva a la casa de Wagner en Zúrich. Si nos fijamos en el resto de la historia y en cómo termina todo, resulta cínico, pero fue así como sucedió. Hans von Bülow quería visitar a su amigo Wagner y encajaba en el itinerario de su luna de miel, de modo que para Cosima la luna de miel fue una especie de atisbo a su futuro, por así decirlo. En la residencia de Wessendonck, Wagner recita el texto de Tristán e Isolda. Además de sus maridos, entre los presentes están Mina Wagner, la amante de Wagner, Mathilde Wessendonck, y Cosima von Bülow. La aventura se descubre y Wagner se vio obligado a abandonar Zúrich. Ha destruido su matrimonio con Mina, ha arruinado su medio de subsistencia y ha puesto su carrera en peligro. Una vez más, ha infringido todas las normas y convenciones. ¿Un patrón familiar en él? Tiene que ganarse la vida dando conciertos mientras busca nuevos benefactores. En las cartas que escribe a sus amigos se lamenta de su soledad. Richard. Llevo horas buscándote. ¿Eres capaz de vivir sin mí siquiera un segundo? No puedo. Nunca podré. Eres todo lo que pude imaginar. No me dejes nunca. No, nunca. Eres todo lo que deseo. Mi representación. Mi voluntad. Voluntad y representación. Wagner y Cosima utilizan seudónimos para intercambiar telegramas secretos. El mundo como voluntad y representación, la obra de Schopenhauer, es su código secreto. Wagner estaba inmerso en una búsqueda cuando Cosima von Bülow pasó a formar parte de su vida. Era la mujer de su mejor amigo, pero por otra parte, no era feliz en su matrimonio. La química surgió entre ellos de forma inmediata. Cosima se dio cuenta enseguida de que era un genio. Wagner tocó fragmentos de Tristán e Isolda y a ella le parecieron asombrosos. Cosima tenía educación musical y era una pianista de primera clase. Además, era inteligente y escribía artículos para periódicos. Sin duda, fue capaz de reconocer su talento de inmediato. Y, por supuesto, lo mismo le pasaría a Bülow.
Él también era compositor, pero ni de lejos tan exitoso. Enseguida se daría cuenta de que Wagner estaba en otra liga, y aquello debió de torturarlo. De manera que la situación provocó toda esta mezcla de emociones diferentes. ¿Se me ha de considerar malvado? Lo seré todo para ti. Todo lo que necesitas. Richard. Confía en mí. No es un delito, es una locura saludable. Y si es un delito, debemos cometerlo. Richard. Nadie lo comprenderá. Nadie. Nadie puede pararlo ya. Ni siquiera nosotros. Nadie. Aquella relación fue el resultado del adulterio más famoso de la historia de la cultura moderna. La aventura de Wagner con Cosima, la mujer de su amigo Hans von Bülow. Eso dio a todo aquel asunto una dimensión claramente teatral. Casi parecía la trama de una de sus óperas. Wagner trabaja en Tristán e Isolda durante 6 largos años. Hans von Bülow le ayuda a transcribir la partitura. La orquesta consta de 109 instrumentos, 3 veces más que una orquesta sinfónica clásica. La ópera dura 4 horas y media, 6 horas con los descansos. Deberíamos intentar evitar los clichés. Wagner es polifacético. Por supuesto, sus trabajos pueden ser largos y hay fragmentos muy estentóreos. Wagner fue el primer compositor que pensó en dimensiones cinematográficas. Sus obras transmiten imágenes muy poderosas. Yo creo que fue un pionero de las partituras para cine. Habría sido interesante si hubiera nacido 60 o 70 años después y hubiera escrito música para cine. A lo mejor se habría convertido en compositor para cine en vez de en compositor de óperas. Parece que Wagner no fue un niño prodigio. Trabajaba duro para perfeccionar su talento musical. Hay numerosas anécdotas acerca de sus mediocres habilidades como pianista. Tardaba años e incluso décadas en terminar sus óperas. Era un hombre muy intelectual, lo cual puede ser un obstáculo cuando se trata de encontrar inspiración. Con frecuencia Wagner tenía que distanciarse de esa forma intelectual de pensamiento, viviendo experiencias sensuales que le trasladaban al imperio de las emociones y le permitían tener raptos de inspiración. Así que necesitaba vivir todo aquello para pasar de lo racional a lo emocional. Desgraciadamente pagó un alto precio por ello. El errante estilo de vida de Richard Wagner no le impidió pasar décadas trabajando en El Anillo del Nibelungo, un ciclo de 4 óperas: El Oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y El Ocaso de los Dioses. Wagner quiso crear una obra de arte total. Nos sorprende la longitud de estas obras y también la idea de que no se representen juntas en una sola noche, sino en 4. Y como todo esto acabó dando lugar al concepto de festival musical. El Anillo describe la más universal de todas las historias, la Tierra desde su creación hasta su caída. Es un drama sobre el poder, el amor, la traición, sobre el deseo y la abstinencia, sobre el engaño y el autoengaño.
Como siempre, él mismo escribe la música y el libreto. Sus protagonistas son dioses y héroes de las sagas nórdicas, pero Wagner los presenta dando tumbos y de escándalo en escándalo. Están acabados. Estos temas siempre conmoverán al público, ahora o dentro de 200 o 400 años. Resultan atractivos, porque Wagner siempre maneja instintos primarios en sus obras, y eso fascina a la gente. La terminación de El Anillo parece un sueño lejano, por no hablar de su producción. En una carta a Cosima von Bülow, Wagner contempla la idea del suicidio. ...10 de marzo de 1864. El mismo día que Richard Wagner escribe su desesperada carta, Luis, el príncipe heredero bávaro, es proclamado rey Luis II de Baviera. Luis tenía un gran interés en Wagner, también en su poesía y sus libretos. Había escuchado sus óperas y quería conocerlo. Y cuando se encontraron, decidió asegurarse de que aquel hombre fuera capaz de llevar a cabo sus visiones. Cuando Richard Wagner y Luis II se ven por primera vez, Wagner tiene 51 años y Luis 19. En una carta, Wagner describe el encuentro como una interminable escena de amor. Lo primero que hizo el rey fue pagar la enorme deuda del compositor, de manera que los fondos del Tesoro Real ayudaron a pagar todo tipo de deudas. Esto despertó muchas envidias, porque el Consejo de Ministros no confiaba en absoluto en el músico. Wagner había escrito cartas a Luis con frases como «Patrocinadme completamente y os compensaré». Así que lo que quería era un cheque en blanco. Richard. Confía en mí. No es un delito. Y si es un delito, debemos cometerlo. Nadie lo comprenderá. Confía en mí. En aquel momento nada parece indicar que Bülow fuese consciente de la aventura. Cosima se las arregla para mantener las apariencias, pero al mismo tiempo consigue hacerse indispensable para Wagner. Así que, por un lado, tenemos una relación personal. Dos personas se enamoran y se embarcan en una aventura secreta. Y por otro lado, una relación profesional,
Cosima von Bülow se convierte en la agente de Wagner, en su secretaria, en su ama de llaves. Luis paga a Wagner 130.000 florines del Tesoro Real, 10 veces el salario anual de un ministro de Baviera. Wagner solicita además otros 200.000 florines, incluido un pago adelantado de 40.000. El monarca da su aprobación. Cosima se hace cargo de sus asuntos financieros, influye en el rey y protege a Wagner. Los observadores señalan su actitud fría mientras representa los intereses de Wagner. Wagner obtuvo grandes sumas de dinero y mintió a Luis, al igual que Cosima. Manipularon al rey, eso es un hecho innegable. Decenas de cartas dan testimonio de su engaño a Luis II. Se trata de una mascarada calculada. ¿Te dio el dinero? Sí, hasta el último florín. Pregunta siempre por ti, pero debe aceptar que estás ocupado. A los reyes hay que tratarlos como si estuvieran locos. Lo tengo todo bajo control. Hace lo que yo digo. Entonces dile que necesito más. Wagner vive en una lujosa villa financiada por Luis cerca de Múnich. Cosima, su marido y sus hijos se convierten en huéspedes permanentes de la casa. Se produce un dramático incidente después de unas semanas de estancia en el lago Starnberg. Hans von Bülow, al doblar un pasillo, ve a su esposa deslizarse en el dormitorio de Wagner, al otro extremo del corredor. 9 meses después, cuando nació Isolda, la primera hija de Richard y Cosima, sus padres biológicos la hicieron pasar por hija de von Bülow. Bülow había sido engañado, pero él seguía sin darse por enterado. Entonces eran otros tiempos. La noticia de una relación adúltera era justo lo que los enemigos de Wagner estaban esperando. Así que intentaron mantenerla en secreto. La prensa de Múnich destapa su romance. Los periodistas se mofan de Richard y Cosima, a los que describen como una pareja divina, y tachan de traición su manipulación del rey. Ante la presión pública, Luis no tiene más remedio que reaccionar. La prensa informa que el denostado protegido del rey va a ser expulsado de Baviera. Wagner sale precipitadamente de Múnich. De nuevo se repite el mismo patrón. Richard Wagner ha ido demasiado lejos y ha puesto en peligro su medio de subsistencia. Wagner encuentra refugio en Suiza. Busca una nueva vivienda a orillas del lago de los 4 cantones, cerca de Lucerna. Wagner se fija en una villa de Tribschen. Para pagar su nuevo alojamiento, el rey Luis le concede una renta vitalicia de 8.000 florines. Mi esposa de todas las almas. Mi indispensable.
Cosima von Bülow deja a su marido y se une a Wagner en Tribsgen. A partir de entonces comienza a documentar la vida de Wagner en sucesivos diarios que comprenden miles de páginas. En ellos anota hasta el más mínimo detalle sobre el estado anímico de Wagner. Yo concibo lo inconcebible y envuelvo mi cuerpo en suaves pliegues de seda. La afición de Richard Wagner por las sedas de tonos rosados y por las fragancias con aroma a rosa están ampliamente documentadas. Siempre que tiene dinero, lo gasta en perfumes y lujosas telas. Una carta de Cosima revela cómo Wagner dedicaba tanto tiempo a esas cosas como a la música. Es más que una afición, es una obsesión. La relación de Wagner con la seda y el satén se remonta a su infancia. Parece ser que ya entonces se deleitaba con el vestuario teatral de su hermana, en cuyo ropaje se envolvía. Pero él consideraba su afición como algo completamente normal y masculino. Simplemente necesitaba el contacto con la seda para componer. Necesitaba esa íntima comprensión de la feminidad para ser un artista creativo. Los diarios de Cosima dejan claro que ella no comparte las obsesiones de su marido. En 1870, en plena guerra franco-prusiana, la pareja se casa, legalizando así un romance que viene de largo. Richard y Cosima tienen ya 3 hijos juntos, y lo hacen públicamente. Celebran con ostentación la singularidad del amor que se profesan. Cosima escribe los diarios pensando en sus hijos, con el fin de preservar para ellos la memoria de su padre. Sin embargo, su obsesión por el detalle revela también el lado más oscuro de su matrimonio con Wagner. Hay numerosas referencias a disputas y arrebatos de ira, de pasión y de culpa, de distanciamiento y de dudosas alianzas en contra de enemigos considerados comunes. Es sencillamente repugnante, repulsivo. Sí. Todo el mundo puede verlo y oírlo, pero nadie lo admite. ¿Sabes por qué? Por cobardía. Ellos son los que tienen el dinero. Ellos. Basta con mirarlos. El rey casi designó a 3 de los cantantes. Ya. Imagínate, con su forma de declamar. Nadie entiende lo que dicen. Es imposible. Por no poder, ni siquiera solo saben balbucear. Todos esos silbidos y gorjeos y esos escupitajos. ¡Qué sonido tan burdo, tan burdo! Sé que no tengo dinero, pero siento un deseo irrefrenable de cometer un acto de terrorismo artístico. Necesitamos un remedio expeditivo para librarnos de esta aflicción, para librarnos de esos banqueros y parásitos musicales. No hay ninguna esperanza de reconciliación. La guerra y la erradicación son las únicas soluciones. Hay que destruirlos, aniquilarlos, reducirlos a cenizas, aplastarlos.
¿Qué es esto? Sangre. Debemos explicarnos la repulsión involuntaria que nos provoca a fin de reivindicar esta aversión instintiva. El judaísmo en la música es el más abominable de los panfletos de Wagner. Inicialmente fue publicado bajo seudónimo y más tarde con su nombre. El elemento racista de el judaísmo en la música se basa en diversas acusaciones contra los judíos. Dice que no saben hablar ni cantar correctamente y que su discurso es un balbuceo confuso e insoportable. Wagner utiliza el lenguaje más abominable para describir todo esto. Realmente da la impresión de que lo hace impulsado por un sentimiento de profunda animadversión. Creo que el antisemitismo, que es un tema especial en sí mismo, está muy relacionado con un entorno en el que se critica el materialismo en el arte. Ya hay comentarios al respecto en el célebre ensayo de Marx sobre la cuestión judía, sobre esa asociación de lo judío con el dinero y el mercantilismo. Wagner estaba rodeado de judíos. Sin ir más lejos, el director de su Parsifal, Hermann Levy, es hijo del gran rabino de Gizeh. Algunos de los benefactores más generosos de Wagner son judíos. Sin embargo, en una época plagada de antisemitismo, el odio de Wagner hacia los judíos le sirve para acrecentar su mito y le ayuda a progresar en su carrera. Wagner hizo observaciones muy controvertidas. Como familiar, me siento muy avergonzada. Si estuviera vivo, me encantaría demostrarle mi enfado y enfrentarme a él. Posteriormente, los nacionalsocialistas verían en Wagner a un precursor y lo elevaron a la categoría de héroe. Tras la muerte del compositor, Cosima hace todo lo posible por preservar esa imagen. El siguiente capítulo de nuestra historia familiar es igualmente ignominioso. Y tengo que aceptar que formo parte de esta familia. Soy consciente de nuestra historia y tengo que lidiar con ella. Todavía hoy sigue siendo un tema espinoso. Pero en mi opinión, todo eso no debería impedirnos escuchar su música y disfrutar de ella, aunque seamos siempre conscientes de esa contradicción. El Festival de Bayreuth se celebró por vez primera en 1876, financiado por el rey Luis II de Baviera. Wagner quería trascender todo aquello que le había antecedido. Era un megalómano y un revolucionario. El Festival de Bayreuth podría considerarse como un acto de megalomanía, pero el concepto que subyace tras él tiene pleno sentido. El único propósito del teatro del Festival de Bayreuth es representar las obras de Wagner. Sus tendencias ególatras juegan un papel muy importante y lo hicieron a lo largo de toda su vida. Pero constituyeron una de las grandes fuerzas impulsoras detrás de todas sus grandes obras. Tenemos que admitirlo. La construcción de su propio teatro es toda una hazaña. Ningún artista, anterior o posterior a él, ha logrado nada parecido. La Gesamtkunstwerk, u obra de arte total, se hace realidad. En el año 1876 se estrena el ciclo completo del Anillo. Cosima y Richard están en el apogeo de su éxito. Pero los diarios de Cosima indican que entre ellos se produce un paulatino distanciamiento. Los sentimientos de culpabilidad de Cosima y las pasiones de Wagner cada vez son más incompatibles. Querida mía, ¿es tu fe católica la que asoma a tu rostro?
te hace aún más hermosa. No te vayas. ¿Y si expulsamos la pasión de nuestras vidas? Eso no es posible. Deberías saberlo. ¿Crees que eres la encarnación de la virtud? ¿Te clavarías tú misma a la cruz? He sufrido mucho como para imaginar otros placeres. Mi representación. Me merezco algo mejor. Dios mío, perdóname. Tú eres mi Dios. No soy digna de tu amor. La familia Wagner se instala de forma permanente en Bayreuth. Richard Wagner construye una villa y le pone de nombre Wahnfried, donde mi delirio ha encontrado la paz. El éxito del primer festival convierte a Bayreuth en el centro del culto fanático a Wagner, con Cosima como responsable entre bastidores. No hay duda de que Cosima fue la cómplice de Wagner, y no solo por la forma en que modeló y organizó su vida y su obra, sino también por el retrato que hizo de la figura de Wagner de cara al público. Para convertir a su célebre marido en una figura legendaria, le despersonalizó. Y esa estrategia se puede ver en el lenguaje que utilizaba. Dejó de referirse a él como Richard, mi marido, o el señor Wagner, y le llamaba el maestro. Cosima exige la devolución de las cartas y manuscritos enviados por Richard y asume el control del mito de Wagner, pero en su relación personal practica la abstinencia. Sí, soy un desconsiderado. Por supuesto. No pienso en nadie. Ni puedo ni tengo deseos de hacerlo. Tú eres perfecto. Solo tú. He sido traicionado. ¿Traicionado? ¿Quién te ha traicionado? Tú. ¿Crees que te he traicionado? Quieres vivir en un convento. No tienes vergüenza, eres un desconsiderado. He leído todas sus cartas, todas y cada una de ellas. ¿Desde cuándo la escribes? Tengo que saberlo. Dímelo todo. A eso lo llamo yo desconsideración, contigo misma. Wagner tuvo un romance con Judith Gautier en los últimos años de su vida, poco después del estreno de Parsifal. Cosima lo descubrió y Wagner dejó de escribir cartas de amor de inmediato. Creo que tuvo algo que ver con su falta de interés sexual. Wagner era un hombre de naturaleza pasional y desinhibida, y se enamoró de Judith por su belleza. Pero nunca tuvo la intención de dejar a Cosima. Después de todo, había escenificado su gran amor ante el mundo entero, así que no podía abandonarla así como así, y además reconocía su gran valía. Sí. Voluntad. Representación. ¿Con quién hablabas? Contigo.
Nuestro amor es un tesoro especial. Tras el enorme esfuerzo que supuso la organización de la segunda edición del Festival de Bayreuth, Wagner y su familia se marcharon a Venecia con la intención de permanecer allí varios meses. No es para mí. Wagner tiene nuevos planes: escribir libretos y componer dramas musicales. En Venecia espera encontrar la paz necesaria para hacerlo. Establecen su residencia en el Palazzo Vendramin. Es una de las propiedades más lujosas del Gran Canal. Entonces, el 13 de febrero de 1883, sucedió el desastre. Era un día normal. Cosima había enviado a su hija Daniela a la ciudad para hacer unos recados y comprar provisiones. Y parece que mientras ella estaba fuera, Cosima y Wagner se enzarzaron en una discusión. Tú no lo entiendes. Yo funciono de otra manera. Tengo un temperamento nervioso. Necesito brillo y glamour. Algo que tú desprecias. Sí. Mi desprecio me matará. ¿Acaso no merezco algo de lujo? Yo, que tanto placer he brindado al mundo. Créeme. ¿Es mucho pedir? El mundo me lo debe. ¿Lo entiendes? ¿Por qué crees que he sacrificado mi vida entera? Te lo he dado todo. ¿Qué quedará de eso al final? ¿Quién mantendrá viva mi obra? ¿Quién mantendrá viva tu obra? Mi creación se desvanecerá cuando haya desaparecido. Nuestra creación, la nuestra. ¿Quién la mantendrá viva? No lo sé. ¿Cómo te atreves? No hay nadie que pueda continuar mi visión. ¿Cómo te atreves? Nadie. Eres... No puedo más. ¡Monstruo! Quieres destruirme con tu desprecio. Richard Wagner muere en Venecia después de una pelea con su esposa Cosima. El motivo que originó la discusión no está claro. Durante su vida, Wagner siempre frustró su propio éxito con sus escándalos, sus contradicciones, sus delirios. Solo después de su muerte, Cosima es capaz de completar su misión, extendiendo el mito del maestro infalible por todo el mundo.
Finalmente encontró refugio en Suiza. Su mujer se reunió allí con él. En mayo de 1850, con su matrimonio en ruinas, Richard y Mina se mudan a Zúrich. Wagner logra persuadir a banqueros y a ricos comerciantes para que sean sus patrocinadores. Richard Wagner se marcha a vivir a la residencia del próspero comerciante Otto Wessendonck. Está trabajando en su ópera Tristán e Isolda, la historia de un amor obsesivo y sin límites. Al mismo tiempo, Wagner mantiene correspondencia en secreto con la cautivadora esposa de Wessendonck, Mathilde. Wagner se embarca en una aventura amorosa con la mujer de su benefactor. Wagner dependía de Otto Wessendonck. Wessendonck le daba dinero, pero él era incapaz de administrarlo. Todo el mundo era consciente de sus problemas. Siempre estaba endeudado y sufría el acoso de los acreedores. Solía viajar de un lado a otro. Era rápido y dinámico, y de alguna manera se las arreglaba para impresionar a la gente. En el caso de Otto Wessendonck, fue su mujer quien le animó a apoyar a Wagner. Otto nunca pudo imaginar que terminarían teniendo una aventura amorosa. El 18 de agosto de 1857, Cosima Liszt se casó con el pianista y director de orquesta Hans von Bülow en Berlín. Von Bülow admiraba la música de Wagner. La historia tiene algunos giros interesantes. Y curiosamente, la luna de miel de Hans y Cosima von Bülow, su primer viaje juntos como recién casados, los lleva a la casa de Wagner en Zúrich. Si nos fijamos en el resto de la historia y en cómo termina todo, resulta cínico, pero fue así como sucedió. ¿Se me ha de considerar malvado? No es un delito, es una locura saludable. Nadie lo comprenderá. Nadie. Y nadie está dispuesto a escenificar sus óperas. Él mismo publica sus trabajos, corriendo con los gastos, pero su apuesta no da resultados. Entonces Wagner llega a la conclusión de que ha llegado el momento de subirse al carro de la revolución. Si tu arte no llega a un público lo suficientemente amplio en la corte, tienes que revisar tu estrategia y hacerla pedazos. Dresde, 8 de abril de 1849. Wagner insta a las masas a la rebelión. En mayo, las barricadas son pasto de las llamas. El levantamiento fue sofocado. La Policía Real de Sajonia emitió una orden de arresto contra él. A Wagner, de 36 años, se le busca por revolucionario. Si lo capturan, podría enfrentarse a la pena de muerte. Consiguió esconderse en Weimar. Su colega Franz Liszt le proporcionó dinero y documentos falsos. Para probar suerte, Wagner marcha de nuevo a París. No hay que perdonar. Hay que comprender. Cosima, hija ilegítima de Liszt, es todavía una niña cuando Wagner la conoce en París. De acuerdo con las rígidas costumbres aristocráticas y con la piedad católica, Liszt había contratado a una institutriz para que educara a su hija. Cosima fue excluida del glamuroso estilo de vida de su padre y estudia la Biblia. El primer encuentro de Cosima con Wagner fue breve e intrascendente. Se renueva su orden de arresto
y se insta a todas las fuerzas policiales a que detengan a Wagner y lo entreguen al Real Tribunal de Distrito de Dresde. Hans von Bülow quería visitar a su amigo Wagner y encajaba en el itinerario de su luna de miel, de modo que para Cosima la luna de miel fue una especie de atisbo a su futuro, por así decirlo. En la residencia de Wesendonck, Wagner recita el texto de Tristane y Isolda. Además de sus maridos, entre los presentes están Mina Wagner, la amante de Wagner, Mathilde Wesendonck, y Cosima von Bülow. La aventura se descubre y Wagner se vio obligado a abandonar Zúrich. Ha destruido su matrimonio con Mina, ha arruinado su medio de subsistencia y ha puesto su carrera en peligro. Una vez más, ha infringido todas las normas y convenciones. ¿Un patrón familiar en él? Tiene que ganarse la vida dando conciertos mientras busca nuevos benefactores. En las cartas que escribe a sus amigos se lamenta de su soledad. Richard. Llevo horas buscándote. ¿Eres capaz de vivir sin mí siquiera un segundo? No puedo. Nunca podré. Eres todo lo que pude imaginar. No me dejes nunca. No, nunca. Eres todo lo que deseo. Mi representación. Mi voluntad. Voluntad y representación. Wagner y Cosima utilizan seudónimos para intercambiar telegramas secretos. El mundo como voluntad y representación, la obra de Schopenhauer, es su código secreto. Wagner estaba inmerso en una búsqueda cuando Cosima von Bülow pasó a formar parte de su vida. Era la mujer de su mejor amigo, pero por otra parte, no era feliz en su matrimonio. Soy un artista, no un político, pero tengo mi opinión y la expreso. Wagner era un personaje muy extremo por naturaleza. Por un lado era un fetichista y por el otro un travestido. Estaba en ese punto intermedio. Por encima de todo, Wagner era un anarquista. Era un antisemita virulento. Tenemos que aceptarlo, todavía amamos su música. Por eso su música es tan brillante. Cualquiera puede entender a Wagner de inmediato. Es implacable. Un orgasmo musical. Entonces Cosima von Bülow entró en su vida. Un pacto de vida y muerte. Los archivos de Wagner. En el invierno de 1883, Richard Wagner y su segunda mujer, Cosima, están en Venecia.
La pareja lleva casada 13 años. Mi esposa de todas las almas. Mi indispensable. Cada palabra que pronuncias es mi credo. Tuya siempre. Según cuentan algunos testigos, el 13 de febrero la pareja mantiene una acalorada discusión. Unas horas después, Wagner muere. Richard Wagner, una leyenda de la música, considerado por muchos el compositor más grande de todos los tiempos, un maestro consumado. Sus óperas se representan en un teatro que él había construido especialmente para escenificar sus obras. Ningún otro artista había tenido jamás un patrocinio tan generoso. Wagner creó un mito alrededor de sí mismo. En el siglo XIX, fraguar tu propia leyenda era una de las formas que los artistas tenían para promocionarse. Pero, por encima de todo, fueron los esfuerzos de Cosima los que permitieron la creación de un mito tan poderoso. ¿Su imagen de semidios fue una creación de Cosima? ¿Quién era el hombre que estaba detrás del mito? Nacido en Leipzig en 1813, Wagner creció en un entorno humilde. Viajó por Europa en busca de trabajo en compañía de su mujer, Mina. Trabajó de modo ocasional como director de coro, y sus primeras óperas fueron fracasos absolutos. Se trasladaba de un lugar a otro y no permanecía mucho tiempo en un sitio. Sin embargo, fue dejando tras de sí numerosas deudas. Acosado por sus acreedores, falsifica documentos y realiza peligrosos viajes para evitar ser arrestado. Las cartas de Wagner revelan que se consideraba a sí mismo un genio. Tenía su punto de mira en París, la capital de las grandes óperas. Allí esperaba triunfar como compositor. Pero Wagner no es tomado en serio y fracasa. Así que regresa a casa, a Sajonia.